queremos entenderlo bien primero en lógica general, ¿verdad? Por eso no vamos a utilizar hoy ejemplos de derecho, sino que ejemplos cotidianos para entenderlo bien. Recordemos además que estamos haciendo este pequeño repaso de lógica general, sobre todo para aquellos que no llevaron lógica en el colegio, ¿verdad? Eh, Vamos a comenzar a presentar las diapositivas y para tener la clase. Ahora voy. Pueden ver las diapositivas ahí, ¿verdad? Licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, ¿se recuerdan lo último que vimos, verdad? Que eran las proposiciones o juicios y vimos que pueden haber proposiciones de carácter universal, universal afirmativas, universal negativas o particulares o parciales negativas y afirmativas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver otro grado de pensamiento, ya pasamos por los conceptos, las definiciones, las proposiciones o juicios, y ahora vamos a llegar ya al otro nivel de pensamiento como es el razonamiento. El razonamiento es un conjunto de afirmaciones o juicios o proposiciones. Recuerden que es lo mismo una proposición o un juicio, y si es una proposición afirmativa, es una afirmación, ¿verdad? Es un conjunto de lo que hemos visto antes, de lo que vimos la clase pasada, relacionados de manera tal que se supone que uno de ellos, que llamamos conclusión, se desprende o infiere del o los otros, llamados premisas, ¿verdad? Es decir, hay dos afirmaciones que se llaman premisas y cuando las unimos de tal forma que se crea una nueva afirmación o razonamiento que se llama conclusión, pero esa conclusión se deriva o se desprende de los otros dos. La pretensión de que la conclusión se deriva de las premisas se manifiesta a través de expresiones especiales, como, por lo tanto, luego, por consiguiente, etcétera. Esas son las que usamos para decir que se deriva entonces la conclusión de las otras dos. Hay que tener en cuenta que no existe un límite máximo de premisas. Puede haber uno, dos o más. En el caso de los abogados o de los juicios, por ejemplo, ustedes cuando van a defender a su cliente, van a dar varias premisas, no solo dos premisas, sino van a decir, fulanito no estuvo presente en el momento del homicidio, fulanito estaba fuera del país, fulanito nunca tuvo a su alcance un arma homicida, y así van a ir explicando todas las premisas y después van a decir, por lo tanto, mi cliente es inocente, ¿verdad? Porque ustedes ya explicaron todas las premisas y entonces el razonamiento es que de todo lo que ustedes han explicado se deriva la conclusión. Catenadas tienen que ir, digamos, de tal forma que la conclusión se desprenda precisamente de los razonamientos anteriores. Por eso puede haber dos o puede haber más, puede haber 5, 6, 10, 15. Por ejemplo, en un debate, como les decía, en un memorial, ustedes pueden poner, vamos a ver ya cuando analicemos lógica jurídica, que en los memoriales, la parte que va considerando son premisas también. En una sentencia judicial, todos los considerandos son premisas y el por tanto es la parte de la sentencia donde ya está la conclusión, ¿verdad? Pero, como les digo, vamos a ir paso a pasito. Primero vamos a ver ejemplos que no son propiamente jurídicos. Por ejemplo, veamos estos razonamientos. La primera premisa dice, todos los hombres son mortales. La segunda premisa dice, Sócrates es hombre. Por lo tanto, y esa frase es muy importante, por lo tanto, por consiguiente, entonces, ¿verdad? Sócrates es mortal, ¿verdad? Pero veamos cómo se deriva la conclusión de las primeras premisas. Este es el ejemplo más clásico de todos los razonamientos, ¿verdad? Todos los hombres son mortales. Esto es una proposición. A ver quién se recuerda qué tipo de proposición es.
Universal afirmativa. Universal Universal afirmativa. afirmativa. Una proposición universal afirmativa que dice que todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de proposición es esa? Particular Particular afirmativa. afirmativa. Particular afirmativa. Por lo tanto, Sócrates es mortal, ¿verdad? Que también es una proposición particular afirmativa. Pero si se dan cuenta, se deriva de las otras. Se deriva de las otras y vamos metiendo primero vamos metiendo el tema de hombres dentro del conjunto mortales. Después Sócrates dentro del conjunto hombres. Y por lo tanto, como Sócrates entra dentro del conjunto hombre y el conjunto hombre forma parte del conjunto mortales, Sócrates es mortal. Si se dan cuenta, en el razonamiento usamos, perdón que voy a tener que admitir a alguna persona que no está en la clase. Ya. Si se dan cuenta, estamos usando siempre el tema de conjuntos, meter en conjuntos, en clases, a los individuos o a los grupos, en este caso los hombres, ¿verdad? Otro ejemplo, todas las abejas son insectos. Luego, ese luego puede ser por lo tanto, por consiguiente, por tanto, algunos insectos son abejas, ¿verdad? Aquí solo necesitamos una premisa para poder después concluir, pero esta se deriva de la otra, porque si decimos que todas las abejas son insectos, otra vez una proposición afirmativa universal, entonces estamos diciendo que algunos de estos insectos son abejas, ¿verdad? Porque estamos metiendo en un conjunto, ¿verdad? Podemos hacer así, podemos usar solo una proposición y el razonamiento sigue bien, ¿verdad? En este razonamiento solo hay una premisa mayor y una conclusión, ¿verdad? Pero se deriva la conclusión de la otra porque estamos sacándola directamente de lo que ya dijimos antes. Si las dos premisas anteriores las damos por válidas, la conclusión tiene que ser válida también. Otro ejemplo, Agripina fue la madre de Nerón. Nerón mató a su madre. Por consiguiente, Agripina engendró a su asesino. Vean en este caso, en realidad aquí tenemos una proposición particular afirmativa, que es la primera, que Agripina fue la madre de Nerón. Estamos diciendo que ella es la madre de Nerón, pero después estamos diciendo otro hecho concreto que también puede ser una proposición afirmativa particular. Nerón mató a su madre, entonces Agripina engendró a su asesino. También podríamos decir, entonces, si lo queremos ver jurídico, entonces Nerón es un parricida, ¿verdad? Porque mató a su madre, ¿verdad? Pero aquí lo vimos desde el punto de vista de Agripina. Entonces, puede haber una, puede haber dos, puede haber tres premisas, pero lo importante es que la conclusión se derive de las premisas, ¿verdad? Y las premisas no son más que proposiciones, son juicios. Para entenderlos bien, recordemos siempre que la proposición puede ser falsa o verdadera también, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo identificar una proposición falsa o un razonamiento falso o un razonamiento verdadero, ¿verdad? Pero en estos ejemplos todos los vamos a dar por verdaderos. Sigamos haciendo ejemplos, hagamos este ejercicio entre todos. A ver, en el primer ejemplo, todos los atenienses son griegos, todos los griegos son europeos. ¿Qué podríamos sacar como conclusión ahí? Que todos los atenienses son europeos, Lic. Excelente, muy bien, que todos los atenienses son europeos. Aquí estamos ante dos proposiciones universales afirmativas. Estas son las formas más fáciles de sacar conclusiones, porque si ya tenemos la totalidad de los miembros de un grupo forman parte de otro grupo, entonces estamos afirmando que todos los atenienses son europeos, porque ya dijimos que todos los atenienses son griegos y que todos los griegos son europeos, ahora todos los atenienses son europeos. Muy bien, veamos esta otra. Iríamos al cine o al teatro, no fuimos al cine. Entonces,
Fuimos a, Por lo tanto, Fuimos al fuimos al teatro. Fuimos al teatro. Fuimos al teatro, ¿verdad? Aquí estamos ante una inferencia que si había dos posibilidades y afirmamos, no, perdón, y luego tenemos una negación de que una de ellas no se hizo, por deducción hicimos la otra, ¿verdad? Entonces, lo importante es que la conclusión siempre lleve ese por tanto, entonces, y que se derive de las otras dos, ¿verdad? O tres, o cuatro, o una. Vamos a ver esta otra. Si en la luna hubiera atmósfera, habría vida. En la luna no hay atmósfera. en la luna no hay Por vida. lo tanto, En en la la luna luna no hay no hay vida. vida. Sí, Por por consiguiente, en la luna no hay vida. consiguiente, ¿verdad? No olvidemos ese por tanto, por consiguiente. En la luna no hay vida, ¿verdad? Muy bien. La siguiente. Hoy fueron a votar los miembros del Colegio de Abogados. Yo fui a votar hoy. Por consiguiente, soy Por tanto, abogado. yo soy miembro del colegio Yo de soy abogados. abogado. Por lo tanto, soy abogado, soy miembro del Colegio de Abogados, ¿verdad? Tendría que decirse así exactamente. Por lo tanto, soy miembro del Colegio de Abogados, porque en el Colegio de Abogados no solo hay abogados, hay politólogos, hay sociólogos, internacionalistas, licenciados en ciencias jurídicas, criminalistas. El Colegio de Abogados ahorita tenemos como 40,000 agremiados, ¿verdad? Y por cierto, las elecciones son la próxima semana. Ustedes todavía les faltan unos 10, 12 años para ir a votar, ¿verdad? Pero ahí van a probar las carnitas y los chicharrones y ver a las modelos y tomarse los tragos después de ir a votar, porque así son las elecciones del Colegio de Abogados, ¿verdad? Y si no me creen, miren la prensa el día jueves, ¿verdad? Pero ahí los esperaremos entre unos 15, 20 años, ¿verdad? Nadie me dijo que no, ¿ah? Pero Vamos. Universal negativo. nada, 5 años me tenía que haber dicho, 5 años que voy a tardarme en cerrar y sacar la tesis, no. Unos 4, Lick. Ah, así es, unos 4. Muy bien. Entonces, el último ejemplo. El 25 de junio son las elecciones generales. Yo estoy empadronado para votar. ¿Qué podría inferirse ahí? Por lo tanto, yo soy un ciudadano. Por lo tanto, Tanto yo voy a votar. votaré en las elecciones generales. Voy a votar. Exacto. Por lo tanto, yo voy a votar. Por lo tanto, yo voy a votar. Ahí vamos a tener, hay una compañera que dijo, por lo tanto, yo soy un ciudadano. Su conclusión estaría bien si fuera solo la premisa segunda, ¿verdad? Si yo digo, yo estoy empadronado para votar, si solo esa premisa fuera, está bien su conclusión. Por lo tanto, yo soy ciudadano. Pero está la premisa anterior. El 25 de junio son las elecciones generales. Yo estoy empadronado para votar, o es lo mismo decir yo soy ciudadano. Por lo tanto, yo voy a ir a votar, ¿verdad? Porque es una obligación de todos los ciudadanos ir a votar. Aunque sea para poner, ninguno sirve, aunque sea para poner maltratadas, aunque sea para poner o a elegir al que ustedes quieran, ¿verdad? Mejor si no son los malos, ¿verdad? Mejor si vean quién de verdad no es tan malo. Tampoco les voy a decir que haya uno bueno, pero por lo menos que no sea el peor, no sea el más malo, ¿verdad? Pero entonces sí es lógico decir, si son las elecciones generales y yo estoy empadronado, es que yo voy a ir a votar, ¿verdad? No tiene sentido ir a empadronarse y no ir a votar, ¿verdad? Solo que ahí no hay carnitas, ni hay chicharrones, ahí hay ley seca, de hecho, ¿verdad? Entonces van a votar y después se regresan a su casa tranquilos para ver los resultados de las elecciones, pero sí tienen que ir a votar, por favor. ¿Está claro todos estos ejercicios que hemos hecho? ¿Hay alguna duda sobre las premisas, sobre la conclusión, sobre el razonamiento? Está bien, Lick. Todo claro, licenciado. Muy bien. Si alguien tiene una duda, por favor la plantea. No vaya a tener vergüenza de que van a decir, este no entiende. No, aquí todos estamos para aprender, ¿verdad? Y enseñando también se aprende. Y cuando uno repite muchas veces, se les queda más, ¿verdad? Entonces, siempre que tengan una duda, no duden en plantearla, por favor. Muy bien. Pasemos ahora a un
hay dos tipos de razonamientos: el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo, ¿verdad? El razonamiento deductivo es aquel donde la conclusión se desprende automáticamente de las premisas, ¿verdad? Como los que acabamos de ver. Todos estos son razonamientos deductivos. Tengo clase de lógica los martes y jueves. Hoy es jueves. Por lo tanto, hoy tengo clases de lógica, ¿verdad? Esto es bastante fácil de deducirlo. Se desprende automáticamente. Se desprende de lo general hacia lo particular. Lo general es que todos los martes y jueves tengo clases de lógica, ¿verdad? Esa es la premisa. ¿Qué tipo de premisa es? Universal afirmativa. Universal afirmativa. Exacto. Universal afirmativa. Pero ¿por qué dice que es universal si no dice que todos los martes y jueves? Pero si decimos, tengo clase de lógica los martes y jueves, ese los martes y jueves significa que todos los martes y jueves, ¿verdad? Aunque no diga todos, es una proposición o un juicio de carácter universal afirmativo, ¿verdad? Como ese es el razonamiento deductivo, partimos de lo general, que es la universal, al particular. Hoy es jueves, ese es algo particular, es algo individualizado. Por lo tanto, hoy tengo clases de lógica. ¿Se dan cuenta? Como hoy es jueves, hoy tengo clases de lógica, entonces partimos otra vez de que la conclusión se deriva de las dos premisas, ¿verdad? Y el razonamiento inductivo, por otro lado, este es más difícil y es menos certero que el razonamiento deductivo. En el razonamiento inductivo es aquel que a partir de varios casos particulares se pasa a la generalización. Es decir, en el deductivo, recuerden que les dije, de lo general a lo particular. En el razonamiento inductivo, de lo particular, vamos a lo general. Entonces, en este razonamiento lo que se hace es extender la propiedad que se predica en las premisas con respecto a ciertos objetos o entidades de una clase, dada a todos los objetos o entidades pertenecientes a esa misma clase. Otra vez estamos hablando de clases y de conjuntos y de objetos y de elementos, ¿verdad? Estamos diciendo que como la mayoría o como todos los objetos en lo individual tienen esa característica, entonces todos los que pertenecen a esa clase de objetos tienen que tener la misma característica, ¿verdad? Es una inducción perfecta cuando se incluyen todos los casos particulares de la generalización, ¿verdad? En este ejemplo que yo les doy, somos 4 hermanos. Yo tengo el pelo negro, mi hermano tiene el pelo negro, mi hermana tiene el pelo negro, mi otra hermana tiene el pelo negro, ¿verdad? Ahí estamos contando los 4. Entonces, el razonamiento, la conclusión, entonces, todos mis hermanos tienen el pelo negro, ¿verdad? Ahí me faltó poner el por consiguiente o el por tanto, todos mis hermanos tienen el pelo negro. ¿Por qué podemos inducir eso? Porque al principio dijimos que somos 4 hermanos, ¿verdad? Y si todos tienen la misma característica, podemos entonces concluir en que todos las personas que entran dentro del conjunto hermanos tienen esa misma característica, ¿verdad? Se dan cuenta que es diferente a la anterior. La anterior es la primero, la característica general, entonces esa característica general se aplica al caso particular, el deductivo. En el inductivo, si la característica particular se repite y se repite, se puede inducir que todos tienen la misma característica, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque el razonamiento inductivo imperfecto, ¿verdad? Es cuando todas las premisas, en las premisas no se incluyen todos los casos particulares, ¿verdad? Porque todas estas son premisas también, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos el cisne 1 es blanco, ahí vimos un cisne blanco, el 2 es blanco también y el 3 es blanco. Entonces vamos a inducir una conclusión en base al método inductivo que todos los cisnes son blancos.
¿verdad? Pero ahí está el problema del razonamiento inductivo. Para determinar eso, tendríamos que haber visto a todos los cisnes, ¿verdad? Aquí no se vale hacer un muestreo, porque puede ser que en un muestreo todos los cisnes que agarremos sean blancos. Entonces no podemos generalizar y decir que todos los cisnes son blancos solo porque vimos 3. Tendríamos que agarrar a los millones de cisnes que hay y vamos a encontrar que ahí hay bastantes cisnes negros, ¿verdad? Recuerdan también a los que estudiaron sociología conmigo, cuando vimos la sociología criminal. Este era el error que hacía Lombroso. Lombroso decía, este delincuente tiene la frente amplia, este otro tiene la frente amplia, este otro también tiene la frente amplia. Ah, bueno, entonces todos los ladrones tienen la frente amplia, pero él solo había agarrado a los ladrones que estaban en la cárcel, ¿verdad? No podía inducir eso, no podía generalizar, porque tenía que haber hecho un análisis de todos los ladrones, ¿verdad? ¿Entienden la diferencia entre los dos razonamientos y por qué uno es más complicado que el otro y por qué uno es más certero que el otro? Sí, se ve complicado. Sí, se ve complicado el inductivo, ¿verdad? En el caso de los cisnes, se podría determinar si fuera un área específica, pero generalizarlo, como usted dice, no se podría. Exacto, muy bien. Si fuera un área específica, por ejemplo, todos los cisnes que están en el cementerio Las Flores son blancos, ¿verdad? Y ahí es una también afirmación universal la que se está haciendo, todos los que están en ese lugar, pero no se puede decir todos los cisnes son blancos. Por eso es importante establecer bien claras las conclusiones, ¿verdad? Sigamos viendo más ejemplos de esto. Licenciado. Sí, claro. Una pregunta, así como a lo que estaba diciendo usted anteriormente, por ejemplo, un ejemplo que a mí se me viene a la mente de lo que usted está diciendo es todas las playas son blancas, ¿no? O sea, de arena negra, no todas las playas son de arena negra, pero por ejemplo, si utilizamos así Guatemala, todas las playas de Guatemala son de arena negra, o sea, ahí estamos como que acortando, se podría decir, el territorio del conjunto. Sí, claro, sí, de verdad son todas las playas de arena negra, pero en Guatemala hay playas de arena blanca también, ¿verdad? Por ejemplo, las de Livingston son arena blanca. Si acotamos más todavía, tal vez todas las playas del Pacífico, ¿verdad? Todo lo que está en Escuintla y todo lo que queda de cara al Pacífico, las playas de Monterrico también, son de arena negra. Ahí sí estaríamos, pero para que un razonamiento inductivo funcione, como usted bien dice, hay que cerrarlo más todavía, ¿verdad? Okay. Muy bien, pero muy bueno su razonamiento. Sí, si hacemos más pequeño, entonces sí puede funcionar, ¿verdad? Veamos estos ejemplos. Vamos a ver cuáles sí funcionan y cuáles no. La Luna es el satélite natural de la Tierra. La Luna carece de atmósfera. Todos los satélites naturales de la Tierra carecen de atmósfera. ¿Qué tipo de razonamiento es ese? ¿Será inductivo o será deductivo? Partamos de ahí. Inductivo. Deductivo. Muy bien, ¿por qué es inductivo? Porque está comenzando de A lo general. Exacto, porque se empieza de lo particular a lo general. Muy bien, ¿qué tipo de juicio o proposición es la primera premisa, la que la Luna es el satélite natural de la Tierra? Particular afirmativa. Particular afirmativa, ¿verdad? Y terminamos con todos los satélites naturales de la Tierra carecen de atmósfera. ¿Qué tipo de proposición es esa? Universal afirmativa. Universal afirmativa. Pasamos, no, universal negativa, ¿verdad? Porque al decir carecen, estamos diciendo Sí, tiene razón, ¿verdad? Es negativo, Correcto. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la segunda premisa era negativa, ¿verdad? Decíamos que la Luna carece de atmósfera. Muy bien, pero ese es un razonamiento inductivo porque solo hay una. Cuando decimos la Luna es el satélite, estamos diciendo solo hay una, es el satélite, ¿verdad? La Luna carece de atmósfera, entonces todos los satélites naturales de la Tierra carecen de atmósfera. Otra vez,
La conclusión se deriva de las premisas. Veamos la siguiente. Hubieron dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial fue cruenta, la Segunda Guerra Mundial fue cruenta. En consiguiente o por conclusión, por tanto, todas las guerras mundiales han sido cruentas. ¿Qué tipo de razonamiento es este? Aquí sí es deductivo, ¿no? Que partimos de lo Deductivo general. imperfecto. Deductivo. Deductivo. ¿Por qué? Porque hubieron dos guerras y después de ahí empezamos a De lo sacar las particular, demás. Porque va de lo específico a lo general. Va de lo Sí, general. Va de lo general a lo particular. ¿General? ¿Dónde va lo general? ¿Por qué dicen que va de lo general? Porque fueron dos guerras. Sería que va de lo específico a lo general. Va de lo específico a lo general. La primera premisa solo está diciendo que hay dos. Es como el razonamiento cuando empezamos a decir hay 4 hermanos, ¿verdad? Pero para la conclusión usamos las dos premisas anteriores, ¿verdad? La de hubieron dos guerras mundiales nos sirve para sacar la conclusión, pero partimos aquí de lo particular a lo universal, ¿verdad? La primera fue cruenta, la segunda fue cruenta, todas las guerras mundiales han sido cruentas, ¿verdad? Es un razonamiento inductivo, todos estos han sido inductivos. El último, Otto Pérez fue corrupto, Colón fue corrupto, Jimmy Morales fue corrupto, ahí podríamos haber agregado Yamatei fue corrupto, en consecuencia, todos los presidentes han sido corruptos, ¿verdad? Esa nuevamente es un razonamiento de carácter inductivo, pero en este caso no podemos generalizar. Es imperfecto. Es imperfecto, porque no analizamos todos los presidentes que han habido en Guatemala, ¿verdad? Los 30 y tantos presidentes que han habido en Guatemala. No son muchos que han habido dictadores. Se puede decir todos han sido corruptos, pero no sería un razonamiento real hasta que no abarquemos a todos, ¿verdad? Si solo abarcamos 3 en este caso, no es suficiente para generalizar a todos, a diferencia de los otros 2 razonamientos, que son razonamientos inductivos perfectos, porque abarca todos los ejemplos de una clase, ¿verdad? ¿Está claro hasta ahorita? Sí, licenciado. Sí, Muy bien. Entonces, como ejercicio, siempre dentro de esa hoja que están llenando, dentro de esa hoja grande que están llenando de tareas, hay que hacer un razonamiento inductivo y un razonamiento deductivo. Esa es la tarea que van a hacer para el día de hoy. Ya saben que esa tarea me la van a entregar hasta el segundo parcial. Solo estamos haciendo más grande la tarea para que al final me entreguen un trabajo que tenga varias temas, pero a ustedes tampoco les afecte tanto hacerlo. Igual pueden hacerlo un día antes, se ponen a hacerlo todo, o el día del examen para repasar, se pueden poner a hacer todos los ejercicios, ¿verdad? De todo modo no lo voy a pedir hasta el segundo parcial. Bueno, aquí ya entramos con dentro de lo que es el razonamiento deductivo, dentro de la clase que vemos que es el razonamiento deductivo, vamos a ver lo que es el silogismo categórico, que es un tipo de razonamiento deductivo. Una posición puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Esa es verdadera. Un razonamiento, en cambio, puede ser válido o inválido. Puede ser correcto o incorrecto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Recuerden ustedes que el razonamiento está formado por proposiciones. Las proposiciones sí pueden ser verdaderas o falsas, ¿verdad? Puede haber una proposición falsa en lo que estemos diciendo. El cielo es rojo, por ejemplo. A veces se pone rojo, miren ustedes, pero ahorita el cielo es rojo todos los días, ¿verdad? Esa es algo falso. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, es algo verdadero. Pero el razonamiento, la unión de las proposiciones o la unión de los juicios, ese no podemos decir que sea verdadero o falso. Ese es correcto
o incorrecto. O sea, es válido o es inválido. ¿Por qué? Porque la validez de un razonamiento deductivo no depende únicamente de que sus proposiciones sean verdaderas. La validez depende de su estructura o forma. Podemos tener dos proposiciones verdaderas, pero no las sabemos ordenar de tal forma que el razonamiento sea correcto, ¿verdad? Lo hacemos de forma incorrecta y por lo tanto el razonamiento es inválido. Y esto pasa muchísimas veces en el mundo jurídico, en el mundo de las redes sociales, en el mundo de los argumentos. Ustedes van a encontrar muchas veces que de repente las proposiciones son verdaderas, pero el razonamiento es falso, está incorrecto, ¿verdad? Que la proposición sea falsa. Aquí, por eso decimos que un razonamiento deductivo es válido si su forma o estructura lógica es correcta. Su estructura es correcta solo cuando garantiza que nunca será posible construir un razonamiento tal que de premisas verdaderas conduzca a una conclusión falsa. Lo normal es entonces, si está bien hecho el razonamiento, si está bien estructurado, es que si las premisas son verdaderas, el razonamiento tiene válido que ser correcto. Si la forma o estructura correcta permite inferir correctamente la conclusión a partir de las premisas y garantiza que si las premisas son verdaderas, la conclusión también va a ser verdadera. Eso es el tema de poder estructurar nuestros argumentos. Podemos tener todas las pruebas en un caso penal o en un caso civil. Podemos tener todas las pruebas, pero si no sabemos ordenar los argumentos, no se nos va a entender, la conclusión no se va a extraer directamente de las premisas, que son las pruebas, ¿verdad? Por lo tanto, si un razonamiento tiene premisas verdaderas y conclusión falsa, podemos determinar que es inválido, pues su estructura lo es. Es un problema de estructura, no es un problema de las premisas. Por ejemplo, aquí vamos a tener algunos ejemplos de razonamientos. En el primero, todo insecto es mamífero. Toda mosca es insecto. Por lo tanto, toda mosca es mamífero. En este primer ejemplo, obviamente la primera de ellas es falsa, ¿verdad? Es una afirmación falsa. Los insectos no son mamíferos. Ningún insecto es mamífero. Toda mosca es un insecto. Por lo tanto, toda mosca es mamífero. Pero aquí está mal, terminó inválida la conclusión porque una de las premisas es falsa, ¿verdad? Ahora veamos aquí. En el segundo ejemplo, a la derecha. Todo hombre es mortal. Todo mortal es un ser vivo. Por lo tanto, todo ser vivo es hombre. Veamos ahí que no es un problema de que sean falsas las afirmaciones. Es cierto, todo hombre es mortal y todo mortal es un ser vivo. Pues también es una afirmación verdadera, ¿verdad? Ambas afirmaciones son verdaderas, pero el razonamiento que viene después no está bien hecho, porque decimos, por lo tanto, todo ser vivo es hombre, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Que sacamos una conclusión en base a dos premisas verdaderas, pero no las supimos sacar de forma adecuada. Y por eso nos queda una cosa inválida, ¿verdad? Igual que en el siguiente. En el siguiente decimos, todo hombre tiene sangre. Ningún es hombre. Por lo tanto, ningún perro tiene sangre. Otra vez, estamos ante dos afirmaciones, dos premisas verdaderas, pero estamos ante una conclusión inválida, porque no pudimos ordenar el pensamiento en forma adecuada, ¿verdad? ¿Está claro cuáles son estas? ¿Está claro hasta ahorita? ¿Alguna duda? ¿Verdad? Está claro por qué están mal, ¿verdad? Sí, Lick, todo bien. Sí, está claro. Entonces, Sí está claro, Lick. para ordenar bien nuestras premisas y ordenar bien nuestro pensamiento,
vamos a usar el silogismo categórico. El silogismo categórico es un tipo especial de razonamiento deductivo. Consta de 3 proposiciones, 2 premisas y la conclusión. En el silogismo intervienen 3 términos, cada uno de los cuales aparece en 2 proposiciones. El término mayor, que vamos a identificar con la letra P, pero no hay que tener cuidado de no confundir esta P con la letra P del predicado y del sujeto que hablábamos anteriormente. Aquí la letra P significa el término mayor, ¿verdad? Ese término mayor, para ordenar bien nuestro pensamiento, el término mayor va a aparecer en la conclusión como predicado y en una de las premisas. El término menor, que se identifica con la letra S, figura en la conclusión, pero como sujeto, las premisas, ¿verdad? Y ahí se pueden ordenar. Para la conclusión, la S va a ser el sujeto y la P va a ser el predicado, ¿verdad? Pero el término mayor lo vamos a identificar como P y el término menor como S. Y el término medio que figura en ambas premisas. Aquí lo importante es saber ordenar las premisas, ¿verdad? La premisa que contiene el término mayor, llamada premisa mayor, se anuncia primero. A continuación se enuncia la premisa que contiene el término menor, llamada también premisa menor. Entonces, el silogismo tiene un esquema y tiene una forma. La forma es P es M o M es P, ¿verdad? Estamos hablando de que todos los estudiantes son bien de a huevo, como dice la canción de la Chalana, ¿verdad? Aquí estamos diciendo, todos los estudiantes son bien de a huevo. Eso es P es M. El siguiente silogismo es M es P, M es S, perdón. Carlos es estudiante. Estamos haciendo otra afirmación. Por lo tanto, por consiguiente, S es P. O sea, Carlos es bien de a huevo. Pero veamos entonces cuál es la premisa mayor, cuál es la premisa menor. Identifiquemos el término mayor, ¿verdad? El término medio y el término menor. El término mayor, regresemos aquí otra vez, el término mayor figura en la conclusión y en una de las premisas. En la conclusión como predicado. El predicado en la última es bien de acuerdo, ¿verdad? Entonces aparece en la acción y en una de las premisas, ¿verdad? El término menor aparece en la conclusión como sujeto y en una de las premisas. Carlos es el término menor. Y el término medio aparece en las premisas, pero ya no aparece en la conclusión, ¿verdad? Por eso es que tenemos que saber ordenar bien el pensamiento para que no nos pase lo que nos pasó aquí, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí el problema es de forma. Es que los términos mayor y menor no están bien puestos. Y por eso no podemos sacar un razonamiento válido, ¿verdad? Por ejemplo, estos ejemplos. A ver, la premisa mayor, que es la premisa que está primero, es los mamíferos son animales que toman leche. Todos los gatos son mamíferos. Esta es la premisa menor. En consecuencia, todos los gatos toman leche. Si se dan cuenta, voy a usar aquí los colores. Permítanme. Sí. Vamos a ver. Sí. Si se dan cuenta, en la conclusión, como predicado, está los gatos toman leche. Toman leche. Toman leche es el predicado. Y toman leche está como predicado y está como en una premisa. Entonces, es la premisa mayor, el término mayor. Aparece en una de las premisas y en el predicado. Conclusión como predicado. Ajá.
Exacto. Los gatos, en cambio, está como sujeto, ¿verdad? Y aparece también en una de las premisas. Y el término medio aparece en las dos premisas, pero no en la conclusión, ¿verdad? Que es los mamíferos. Si guardamos bien el orden, si guardamos bien el esquema mental de dónde tiene que ir la premisa mayor, la premisa menor, el término mayor y el término menor, nuestra conclusión va a ser válida. Y en la próxima clase vamos a ver las reglas para que esto pase, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo. Todos los jóvenes son idealistas. Algunos estudiantes son jóvenes. Por lo tanto, algunos estudiantes son idealistas. Empecemos por clasificarlas, ¿verdad? ¿Cuál es la premisa mayor? Son idealistas. Todos los Algunos jóvenes estudiantes. idealistas. Idealistas. Los jóvenes son idealistas. Son idealistas. Esa es la premisa mayor. Son ¿Y qué idealistas. tipo de proposición es esta? Universal. Universal afirmativo. Universal afirmativa. Muy bien. La siguiente sería la premisa menor, porque viene después de la otra. Algunos estudiantes son jóvenes. ¿Qué premisa son? Claro. Particular afirmativa. Sí. Se dan cuenta, pues, dos particulares. Pueden ser, una de ellas puede ser general y la otra particular, es deductivo, ¿verdad? Y en cambio en estas eran dos generales y se puede sacar una conclusión general. Por lo tanto, algunos estudiantes son idealistas. Estamos diciendo que todos los jóvenes son idealistas, que algunos estudiantes son jóvenes, por lo tanto, algunos estudiantes son idealistas, ¿verdad? Basados en este mismo ejemplo. Digamos que se infiere, entonces, si algunos estudiantes son jóvenes y que todos los jóvenes son idealistas, esta puede ser una afirmación falsa, si se dan cuenta, ¿verdad? La primera puede ser una afirmación falsa, pero el razonamiento va a ser válido, aunque haya una afirmación falsa, porque lo que vamos a ver es el orden del pensamiento, ¿verdad? Pues tenemos que ir a las premisas. Pero en este caso, tenemos que buscar el término mayor. Y así va a venir el examen, por cierto. Yo le voy a decir, aquí está este razonamiento, identifiquen cuál es el término mayor. Entonces ustedes van a venir y van a buscar cuál es el predicado de la conclusión, ¿verdad? Y el predicado es que son idealistas. Entonces, ese está fácil, ¿verdad? Son idealistas es el predicado de la conclusión y hay que buscar si aparece en la premisa mayor y si aparece en la premisa mayor, ¿verdad? Y después les voy a preguntar, en otra pregunta les voy a decir, identifiquen el término menor. Entonces van a buscar ustedes cuál es el sujeto de la conclusión y es algunos estudiantes, ¿verdad? Y aparece también en la premisa menor. Entonces, algunos estudiantes es el término menor. Y el término medio, ¿verdad? Que aparece en las dos. En ambas proposiciones. En las dos proposiciones, pero no en la conclusión, es el término medio. Son jóvenes, ¿verdad? ¿Entienden esto? Sí, Lick, todo bien. Muy bien. Solo hay que hacer ejercicios. Vamos a ver los ejercicios entonces. Vamos a ver los ejercicios. A ver el primero. Ningún europeo es americano. Por consiguiente, ningún francés es americano, ya que todo francés es europeo. ¿Cómo está cómo ordenarían esta? Aquí la cuestión es ordenarla. ¿Cómo podrían ustedes ordenar
esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión aquí? Aquí están desordenadas, ¿verdad? ¿Cómo lo ordenarían ustedes? ¿Cuál sería la premisa mayor? ¿Cuál sería la premisa menor? ¿Cuál sería el término mayor? ¿Y cuál sería el término medio? ¿Verdad? El término... Por la hora, porque ya son las 8 menos 10, por la hora, esto lo vamos a resolver el día martes, nada más entrar de la clase. Entonces, lo que quiero que hagan es tomarle foto, captura de pantalla, y por aquí vamos a empezar en la próxima clase. Disculpe, ¿podría retroceder más o menos 7 diapositivas solo para ver dónde hablaba de los presidentes? Es que eso no le tomé captura. Por favor. Ah, bueno. Lick, ¿podría agrandar esta para empezar? Ah, vale. Muy bien. Empecemos con esto. Ustedes hacen ese ejercicio, lo piensan, y así ya venimos en la próxima clase, ya ustedes, cada uno de ustedes pensó el ejercicio. Lick, eso no lo agregamos a las tareas, ¿verdad? Agreguémoslas. Gracias. Licenciado, disculpe, ¿sería usted tan amable de proyectarme la diapositiva donde están los jóvenes ideales? ¿Esta? Idealistas. Así, por favor, gracias. Ahora vamos a la de los presidentes, ¿verdad? Los razonamientos los hacemos de inductivos o deductivos. Ahí todos son. ¿Alguien tiene el micrófono encendiendo? Carla, con micrófono. Gracias. En el ejercicio, ya habían tomado la foto, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien. Este es el ejercicio, ¿verdad? Entonces, en este razonamiento, todos son deductivos. Lo que ustedes tienen que hacer aquí es ordenarlos e identificar cuál es la premisa mayor, cuál es la premisa menor, cuál es el término medio, cuál es el término mayor y cuál es el término menor, ¿verdad? Ese es el ejercicio para el día martes y con eso partimos el día martes. ¿Alguna duda, algún comentario? Lick, una cosa que a mí me servía cuando yo llevaba filosofía era de que, por ejemplo, en estos, el término medio, yo siempre lo identificaba porque se repiten en las dos premisas. Entonces, claro. Yo lo que hacía para no complicarme es de que agarraba un lápiz y las tachaba. Entonces yo sabía que esas no van a aparecer en la conclusión. Es o sea, tal vez les sirve a usted, ¿no? En medio siempre se va a repetir en la premisa 1 y en la premisa 2. Ajá. Entonces, con un lápiz solo marcan las dos que aparecen en la misma. Ya saben que esa es la premisa del medio. Término medio. Ajá. Muy bien. Y esa nunca va en la conclusión. Muy bien. Eddie está levantando la mano, ¿quiere opinar o preguntar algo? Eddie Pérez. Toda la clase la ha tenido. Ah, bueno. Sheila. ¿Sheila quiere preguntar algo? Sí, disculpe, solo no sé si podría repetir qué es lo que tenemos que identificar. La premisa mayor, la premisa menor, el término medio y cuál es el otro. La premisa mayor, la premisa menor, el término mayor, el término medio y el término menor. Y formar el razonamiento, ¿verdad? Ordenarlo el razonamiento. Gracias, muy amable. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Muy bien. Si no hay dudas o comentarios más o preguntas, quedémonos ahí porque si seguimos avanzando con lo que ya vimos hoy, se me van a confundir, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos las clases cortas, pero que quede bien el tema planteado.